Hola, muy buenos días, tarde o buenas noches, según a la hora que estén viendo este mensaje. Ah, Esto es para el fin de semana, un pensamiento que tengo en mi corazón de poder compartir también. De hecho, que voy a tratar de compartir los martes y los viernes pensamiento y los jueves sobre el Apocalipsis. El título de este pensamiento es Saber Servir. Y leemos en Primera de Crónica 4:23. Habitaban allá con el rey ocupados en su servicio. Versículo chico, habitaban allá con el rey ocupados en su servicio. Los capítulos de Crónica se nos da una especie de genealogía, de nombre y tantos nombres que uno casi uno no los va a retener todo, pero este versículo es precioso para que cada uno de nosotros podamos pensar y meditar, ¿eh? Porque dice que habitaban allá con el rey, estaban habitando con el rey, ocupados en su servicio. David, como rey, tenía muchos servidores. También decir que muchos no solo le servían a él, sino también que servían en el templo al Señor. Y tenía generales, tenía cocineros, tenía esto, tenía aquello, tenía muchísimas cosas, pero lo bueno de este versículo es que dice ocupados en su servicio. Y quiero hacer hincapié en ocupados en su servicio. Cada uno sabía qué servicio le correspondía. Unos sirven a las mesas, otros son catadores de vino y sirven el vino, otros traen los platos, estaban los friegaplatos y está todo aquello dispuesto, lo que ponen las mesas, lo que sirven a las mesas y un largo etcétera. Pero cada uno tenía su servicio. Nadie se le ocurría ocupar el servicio de otro. Es decir, que el cocinero no iba a decir yo puedo ser general de guerra, porque no servía para la guerra, él servía más bien para cocinar. Otros podían servir a las mesas, pero tampoco servían como guerrero o como cuidador de caballo o ir en carro o ser un arquero. Cada uno estaba en su servicio ocupado y lo bueno es eso, que nadie podía ocupar el servicio de otro porque no servía para ocupar el servicio de otro. Esto nos enseña una gran cosa, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos meditar. No todos podemos servir en el mismo lugar. El capitán es el capitán, el general es el general y cada uno tiene su función dentro de lo que son los militares. El general manda más que el capitán y etcétera, etcétera, cada uno manda hasta que llegan a los soldados rasos, pero un soldado raso no puede ser general ni puede ser alguien que pueda hacer planes para la guerra, no. El soldado es el soldado y servía para lo que servía. El cocinero es el cocinero y sirve para lo que sirve. Sabe cocinar, sabe hacer platos. No es el que corta la carne ni el que corta la cebolla el que sabe preparar un plato, sino el cocinero. Cada uno, en cualquier sitio donde tú vayas, cada uno tiene su función. Cada uno sabe dónde estar. Sin embargo, nosotros en el cristianismo no sabemos estar en nuestro lugar. Muchas veces queremos ocupar el lugar de los demás. El Señor nos ha puesto a cada uno en el lugar que nos corresponde. Él conoce nuestros corazones. Él sabe nuestra valía. Cuando vemos cómo el Señor reparte las 10 minas a uno, 5 minas a otro y una mina a otro,
No es porque el que tenía una mina era más menospreciado que el que tenía 10, no. Es que el Señor conocía la valía de cada uno. Entonces te da una mina, es para que tú negocies con esa mina. No necesita tener 9 más, ni 10 más, ni 2 más. No. Si te han dado una, es para que negocie con esa una. Al que le dio 10 es porque sabía que estaba capacitado para negociar con las 10 minas. Y al que le dio 5 o 2, según el pasaje que estemos mirando, el Señor sabía qué es lo que podían hacer cada uno de esos siervos y esos súbditos. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros y sabe cuál es nuestra valía. Él no nos va a dar más de lo que podamos, digamos, resistir o negociar. Él no nos va a dar más. Lo que pasa es que muchas veces anhelamos, bueno, si a mí me ha dado una, ¿para qué? La entierro. La guardo para cuando Él venga se la devuelvo. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos ha dado un don a cada uno de nosotros y es un don para aprovechar, para saber estar. El Señor nos da capacidades y Él sabe cuáles son nuestras capacidades. No nos va a dar más de lo que necesitamos, ni nos va a dar menos. Es decir, al de uno podría haber dicho, bueno, como este me lo va a esconder, mejor no le doy ninguna. No, no, no. El Señor sabía que con una le era más que suficiente. Y el Señor sabe que donde estamos y lo que hagamos con el don que Él nos ha dado va a ser más que suficiente. No podemos ocupar el cargo de los demás, ni anhelar los dones de los demás. El Señor nos ha dado uno para negociar, pues negociemos con uno. Que nos ha dado 5, pues negociemos con las 5. Pero que jamás se nos ocurra ocupar el lugar de otro. El pastor es el pastor. Después vienen los ancianos, o como se les quiera llamar, ancianos, pastor, obispo, es lo mismo, pero los ancianos que son del mismo rango, digamos, en la palabra de Dios como pastor, pero dentro de la iglesia son un poco subordinados al pastor titular, que es el que pastorea la iglesia. Los demás, los ancianos, también estamos para pastorear, para consolar, para ayudar a la grey, pero el que tiene el liderazgo es el pastor, no los ancianos. Los ancianos están ahí para ayudar, para debatir, para consultar, para ver cómo va la iglesia. Pero no son los titulares de líder único, un pastor. Por eso se le llama con otro nombre, ancianos, o no sé cómo se llamará en otras congregaciones. En la mía se llamaban ancianos, estaba el pastor y los ancianos. Muchas veces lo que pasa es que el pastor quiere ocupar todos los puestos y ocupa no solo el suyo, sino el de los ancianos, el de los músicos, el de todo. Él ordena todos los coritos que se deben cantar, la manera que se debe dirigir la iglesia, ocultar cosas y hacer cosas, y total que se hace dueño, señor, y en vez de ser un pastor lo que es un tirano, un dictador. Y ahí es donde las cosas empiezan a ir mal. Porque si eres dictador, los demás nadie sirve. Los dictadores solamente quieren ser ellos los que gobiernen totalmente el pueblo, que dominen totalmente el pueblo, que subyuguen totalmente el pueblo. No da lugar a los demás, no da lugar a que haya un crecimiento en los demás. No sé si es por celo, por miedo, pero la cuestión es esa, que cuando se hacen dictadores, la iglesia ya no funciona. Hay algunos que te dicen de qué manera se debe orar, otros te dicen de qué manera se debe tocar la música
y cuáles son los coritos que deben ser tocados en la iglesia. Me acuerdo de un hermano que me lo encontré en la radio, estando yo en Radio Esperanza y en Radio Amanecer, con el hermano Edgar. No voy a decir el apellido porque hay que guardarlo en oculto, pero este hermano me decía que en su congregación había una parte de etnia gitana y otra parte de etnia, digamos, payas, como dicen los gitanos, los payos o los castellanos o los españoles, digamos. Y cuando dirigían los coritos los payos o los castellanos, la etnia gitana iba a decir qué culto, qué alabanza más aburrida. Mientras que los payos o etnia castellana decían qué gran culto y qué tiempo de adoración hemos tenido con tanta calma. La etnia gitana decía que eso era aburrido. Cuando ellos dirigían la alabanza, para ellos todo era gozo, alegría, poder, danza, todo. Y los castellanos o los españoles, digamos, o los payos, como lo llaman los gitanos, decían qué culto más ruidoso y qué culto que no nos dan tiempo ni de adorar, ni de orar, ni de nada. Todo es palmoteo y canto. Es decir, que ahí había una diferencia, porque todos quieren ser los líderes en cómo se debe de dirigir una alabanza. Y cuando se comparte, se debe de hablar con los dos para decirle, no podemos criticar al otro hermano en su manera de ser, sino que tenemos que adorar como ellos adoran. Tenemos que alabar como ellos alaban, sea quien sea el que dirige. Cuando se predica la palabra o predica algún anciano, muchos quieren que ese anciano o los ancianos prediquen más que el pastor. Y no es así. El pastor está ahí para traer la palabra de Dios, que muchas veces necesite ayuda porque está enfermo o porque está de viaje o porque le place que alguien tome la predicación. No quiere decir que ese hermano que predica, por muy bien que lo haya hecho, debamos de subirlo al rango de pastor. No. Por muy bien que se haga, cada uno está donde el Señor quiere que esté. Yo recuerdo cuando me convertí, empecé a correr dentro de lo que es el Evangelio, me leía la Biblia rápidamente, no había manera de pararme de leer la Biblia, de querer predicar, de querer cantar y sacar muchos coritos nuevos y estar en la alabanza y dirigir todo hasta que caí. Caí porque fui seducido por el enemigo y caí, sí, caí, tranquilamente caí, como un necio, como dice Proverbio, como el necio que va a casa del pecado y no sabe que va a la casa de la muerte. Y uno cae, digamos, por necedad, el enemigo te seduce y uno no ve malo en lo que va a hacer y sin embargo cae. Pero lo bueno es que uno tiene que confesar el pecado y uno lo confiesa a Dios. Yo lo confesé también a un hermano que era el líder, digamos, de la denominación nuestra, se lo confesé. Y él me dijo, bueno hermano, el Señor le ha perdonado, déjelo estar así para que no haya más tropiezo dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, me tomaron o caí en desgracia, digamos. Llevaba un año convertido, no llevaba mucho más. Caí en desgracia y ya no contaron conmigo para nada. Estuve en disciplina y mi tristeza fue muy grande.
Yo creo que David cuando pecó y él vio como el Señor le dijo lo que había pasado con Urías Eteo y su mujer, yo creo que la tristeza que él sintió, o Pedro cuando negó al Señor, que lloraron amargamente. Así estaba uno, llorando amargamente. Y pasaron los años. Y dije, Señor, si tú no me levantas ya, no quiero seguir aquí en la congregación. Me vuelvo al mundo porque de todas formas no hay nada que hacer aquí, porque ya me han tomado en desgracia. Así que le puse a prueba al Señor. Como dije la otra vez, tentar a Dios. No tenté a Dios, sino que lo puse a prueba. Señor, si tú quieres que yo te sirva la semana que viene, que extienda tu misericordia sobre mí. Y hermano, el Señor extendió su misericordia sobre mí. Había estado mucho tiempo predicando y evangelizando en la calle con un grupo de hermanos. Se añadían hermanos de otros lugares y de otras naciones con nosotros cuando nos visitaban. Sabían de nosotros por algunos que habían conocido, que eran evangélicos y se habían apartado, y en Málaga volvieron al Señor. Me acuerdo de un canadiense y me acuerdo incluso de un argentino que vino y nos enseñó un folleto y dice, yo sé que hay un grupo aquí que sale a evangelizar, porque me encontré un árabe que dijo, ¿tú crees en el Dios que estas personas me han dicho? Y vio el folleto y vio la congregación nuestra sellada, y entonces él estaba contento, porque el árabe le había dicho que él había hecho la oración de fe y que había aceptado al Señor. Es decir, que yo ya estaba haciendo cosas, pero ya quería que el Señor extendiera su misericordia para poder servir dentro de la congregación. La palabra que recibí fue esa: tú has corrido y has edificado sobre ti todo. Así que he tenido que derribarte enteramente, dejarte humillado total, y ahora me vas a tener que dejar edificar a mí. Y así fue, hermano, se lo digo, a la semana siguiente vino un hermano y me dijo, ¿quiere dirigir la alabanza? Y me fui a dirigir la alabanza contento porque el Señor ya había extendido su manto sobre mí, y fue de gran bendición, de tal bendición que casi todos los domingos, casi todo, no digo todo, casi todo, me llamaban para dirigir la alabanza, incluso con el grupo que salía a la calle. Muchísima bendición, muchísima adoración, hasta que llegué a anciano y llegué a pastorear en la iglesia de Torre del Mar. Es decir, el Señor sabe extender su misericordia. Pero eso es porque cada uno tiene que servir donde el Señor lo pone. Tú no te puedes poner por encima de los demás. Tú no puedes edificar sobre ti mismo. Tienes que edificar sobre Cristo y sobre el fundamento que ha sido dado por los apóstoles. Es decir, Cristo Jesús es el fundamento. Y ahí tú tienes que edificar, no sobre tú mismo. Señor, yo quiero ser tal, yo quiero andar tal, yo quiero ser un apóstol, quiero ser un profeta, quiero ser... No servimos todo para lo mismo. El Señor sabe cuál es nuestra capacidad de negociar y cuál es nuestra capacidad para llorar y para aprender y para servir y para seguir adelante. Bueno, cada uno sabe dónde tiene que estar sirviendo. Si eres cocinero, sirve en la cocina, porque si no, ¿quién dará de comer a los demás? Si tiene don de lengua, úsalo. Que tiene el don de profecía, úsalo. Que tiene el don para consolar corazones, úsalo. Que tiene el don para compartir la palabra de Dios, úsalo. El don que Dios te ha dado, úsalo conforme a su misericordia y conforme a su gracia. Pablo decía que todo lo que él había edificado
Y todo lo que había predicado y enseñado no provenía de sabiduría humana, sino que provenía de la sabiduría de Dios. Cuando tú tienes que redarguir, cuando tú tienes que llamar la atención a otros, cuando tú tienes que enseñar, todo, úsalo para la gloria de Dios. Úsalo en la misericordia de Dios. Usa la palabra que Dios te da. No use de tu propia sabiduría. Hoy en día se usa mucho la sabiduría humana en las predicaciones. Se usa mucho la filosofía, las letras. Se usa tantas cosas que nos estamos olvidando de ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué puedo dar a tu pueblo hoy? Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Estemos donde estamos. Tenemos que saber, los pastores tienen que saber qué deben predicar y cómo, buscando de Dios. Los músicos tienen que saber qué van a dirigir este domingo. ¿Por qué? Porque tienen que buscar a Dios y Dios les va a dar palabra. Los maestros de la escuela dominical, idem. Y tú, hermano, como bien dice la palabra de Dios, ningún varón se presentará con las manos vacías delante de Dios. Ven con salmo, ven con testimonio, ven con palabra edificante y de aliento. Aquí os dejo, hermanos, saber servir. Que cada uno sepa servir donde Dios lo ha puesto. Que cada uno use la mina que Dios le ha dado. Si son una, que son 10, pero que todo sea para la gloria de Dios. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga y hasta el martes.